Hola, soy Celeste Capi, consultora inmobiliaria hace más de 14 años, y en este canal te voy a dar herramientas para que puedas invertir en real estate con estrategia y visión. En el video de hoy vamos a tratar de responder una de las preguntas más importantes cuando empezás a invertir en real estate. ¿Qué tipo de inversión inmobiliaria te conviene? Eso depende de tu perfil de inversor, de tu situación actual y de cuáles son los objetivos que querés cumplir con esa inversión. Porque elegir mal puede arruinar tu rentabilidad, pero elegir bien puede cambiar tu vida. Muchos de los clientes que llegan a mi oficina llegan con algunas dudas sobre cuál es la mejor inversión en un terreno, un local comercial o un departamento. Ese es el momento donde nosotros hacemos esta primera entrevista de diagnóstico para poder conocer bien a nuestro cliente. Porque la realidad es que la respuesta a esas dudas depende mucho del perfil del inversor y del objetivo que quiere lograr con esa inversión. Y acá viene la primera cita de este video. Vamos a recordar una frase de Warren Buffett, que ya lo hemos nombrado, y que dice: el riesgo viene de no saber lo que estás haciendo. Como asesores inmobiliarios es muy importante saber cuándo están corriendo riesgo nuestros clientes, pero eso depende también del umbral que tiene de riesgo nuestro inversor. Es decir, cuál es la zona de confort en donde se sientan seguros invirtiendo y cuáles son los límites de riesgo a los que quieren llegar para esa inversión. ¿Cuáles son los principales tipos de inversión que podemos encontrar en el real estate? En el abanico que podemos encontrar de inversiones tenemos 5 grandes grupos en las inversiones más conocidas en el rubro de bienes raíces. Las inversiones de propiedades construidas que se destinan a renta permanente de vivienda permanente, las inversiones de propiedades construidas que se destinan a alquileres temporarios o turísticos, las inversiones comerciales, o sea, unidades o locales comerciales que están destinados para uso de negocios o profesional, la inversión en la tierra o en terrenos y la inversión de baja o de oportunidades o de precios bajos para arreglar y salir nuevamente al mercado, el famoso fix and flip. Vamos a profundizar un poquito más sobre este abanico de 5 opciones de inversión. Empezando con lo que son las propiedades construidas para destino alquiler permanente residencial, este tipo de inversión tiene estas ventajas. Un ingreso mensual estable, lo que te da previsibilidad. Si estás buscando una renta pasiva, este sería el tipo de inversión para eso. Tenemos un contrato en general largo, o sea, la rotación de inquilinos es baja y te da una seguridad en cuanto a lo que es la inversión en sí, porque difícilmente la propiedad pierda su valor. ¿Cuáles son los riesgos de este tipo de inversión? Tiene una rentabilidad moderada, o sea, no estás apostando a algo fuerte. Te estás asegurando una rentabilidad a largo plazo, pero es una rentabilidad moderada. Las regulaciones legales para este tipo de inversiones, es decir, si vas a tomar tu propiedad y la vas a alquilar permanente, puedes llegar a tener algún riesgo respecto de las regulaciones del país o de las leyes. En Argentina, de hecho, hace unos años hubo un ordenamiento bastante acotado respecto de lo que se podía hacer en estos casos, ¿sí? Estaban muy acotadas las regulaciones y eso puede llegar a afectar directamente a tu rentabilidad. Y otro riesgo que podés tener en este tipo de inversiones es la morosidad. Si tenés algún inquilino que no paga, deja de pagar o paga demorado. Comprar una propiedad para alquiler turístico o temporario. En estos casos, vos la inversión la vas a destinar directamente a un alquiler turístico. Depende mucho de la locación donde estés haciendo esa inversión. Y la idea es comprar una propiedad para destinarla a alquiler de turismo por Airbnb, por Booking, por distintas plataformas o incluso alguna empresa de management que se encargue del alquiler turístico en sí. ¿Cuáles son las ventajas de este tipo de inversión? En general, la rentabilidad es mayor que cuando destinas a tu propiedad a alquiler permanente. Sin embargo, esto depende mucho de la locación y del lugar donde esté ubicada la propiedad, pero se podría llegar a generar alguna rentabilidad mayor. La otra ventaja que tiene este tipo de inversiones es la flexibilidad. Es decir, que si, por ejemplo, invertís en San Martín de los Andes para rentar turísticamente, cuando esa propiedad no está alquilada, la podés usar vos y tu familia. Eso es lo que hacen muchos clientes que no viven en San Martín, pero que están enamorados de la Patagonia, invierten en esta zona
para generar una rentabilidad de su inversión y hacer uso propio cuando la propiedad está vacía. ¿Cuáles son los riesgos de este tipo de inversión? Cuando el turismo interno se frena y hubo casos, digamos, en Argentina, en donde dependiendo de las medidas del gobierno y la economía, los turistas prefieren ir al exterior y no hacer turismo interno. Entonces, esto es un riesgo porque no es una renta que vos puedas tener una proyección a futuro estable. Tiene más volatilidad y depende mucho del momento que esté viviendo el turismo y el país. Y la otra diferencia con la renta permanente es la gestión que requiere toda la rotación y tener el lugar preparado, es decir, indefectiblemente o te tenés que ocupar mucho vos o tenés que delegarlo a otra persona. Vamos con el comprar para vender o el famoso fix and flip. En estos casos estás comprando una propiedad, una oportunidad a muy bajo costo por alguna razón, puede ser porque esté deteriorada, por ejemplo, invertir un dinero para dejarla en óptimas condiciones y que vuelva a salir al mercado para venderse rápidamente. Entonces, poder generar esa plusvalía en corto tiempo. Ese es el objetivo de este tipo de inversiones. También el comprar para vender se puede ver desde el lado del punto de vista de inversiones en pozo, es decir, entrar en un edificio que recién se está iniciando, pagando financiado, y al tiempo que está terminada la obra y entregada la unidad, salir a la venta y poder también obtener beneficios por esa plusvalía de 2 o 3 años de inversión que estuviste haciendo mientras el edificio se construía. Por tanto, la inversión que vos hiciste debería tener una buena plusvalía al momento de salida cuando el edificio está terminado. La mayor ventaja de este tipo de inversiones es la rentabilidad que se genera en poco tiempo, ¿no? O sea, es como un shot de ganancia en un lapso de, si es fix and flip, debería ser en un lapso de 1 año o 2 años. Si es una inversión en pozo, podría estar entre 2 y 3 años. Pero se genera esa gran plusvalía desde la inversión que vos hiciste al monto que salís de esa inversión. Y ese es el gran beneficio de este tipo de inversiones. No es una rentabilidad ni es algo estable a futuro. No se refiere a una renta pasiva. Estás buscando otro tipo de ganancia. ¿Cuáles son los riesgos de este tipo de inversión? Bueno, esto que hablábamos recién, no estás generando una rentabilidad mensual estable. Requiere un poquito más de conocimiento del mercado porque tenés que evaluar algunas otras variables para poder hacer esta inversión y que sea un buen negocio. Y otra riesgo que podría tener es en el caso de inversiones en pozo, que se retrase la obra y la proyección que vos tenías de ganancia se demore en el tiempo. Vamos a hablar ahora de inversiones en tierra o en terrenos. En este tipo de inversiones estamos buscando invertir en tierra y cuando hablamos de inversiones no estamos pensando en invertir en tierra para hacer nuestro propio hogar, estamos pensando en otro tipo de rentabilidad o de ganancia. Entonces, cuando vamos a invertir en tierra que no es para hacer nuestra casa, tenemos que pensar en opciones que nos den esa plusvalía. Es una situación similar a la que hablábamos anteriormente. O sea, estamos invirtiendo una cantidad de dinero que puede ser financiada o de contado y esperar un lapso de tiempo que puede ser 2, 3 o más años, donde sabemos que vamos a generar esa plusvalía y no una renta mensual como nos puede dar un alquiler permanente turístico. Es invertir en tierra urbana o suburbana esperando su revalorización. ¿Cuáles son las ventajas de este tipo de inversión? En general, la barrera de entrada de este tipo de inversión es más baja. Es decir, comprar un terreno es una inversión más acotada que invertir en algo ya construido. La otra ventaja es que puede llegar a tener una gran plusvalía si invertimos en el lugar correcto. Y la tercera ventaja es que no tiene grandes costos de mantenimiento. O sea, la tierra no requiere del mantenimiento que requiere una propiedad construida. Las contras de este tipo de inversión comparado con lo que venimos hablando es justamente que no genera una renta ni fija ni variable, o sea, no tiene una rentabilidad mensual a lo largo del tiempo. Puede haber un riesgo si la locación que elegís no es la correcta o no se valoriza como teníamos pensado.
Y también puede haber un riesgo en el tiempo en que nosotros consideramos que se va a generar esa plusvalía. Se puede llegar a demorar por distintos factores. De todas formas, me parece fundamental recordar una cita que vimos en el video anterior de Louis Lickman que dice: la mejor inversión en la tierra es la tierra, no lo olviden. El último punto de las inversiones que vamos a ver son los locales comerciales o las unidades con destino comercial o profesional. ¿Cuál es el objetivo de este tipo de inversión? Es comprar algún local o alguna unidad con destino comercial para alquilárselo a alguna empresa o alguna unidad de negocio. ¿Cuál es la ventaja de este tipo de inversión respecto del resto del abanico de inversiones que estamos viendo? Si nuestro inquilino es una empresa o un negocio que ya está establecido, en general la rotación de inquilinos es menor, o sea, los contratos son a largo plazo. Y el otro beneficio de este tipo de inversiones es que suele ser una rentabilidad mayor que las rentas fijas. ¿Cuáles son las contras de este tipo de inversiones? Si buscamos una buena ubicación en cualquier ciudad, la inversión inicial suele ser mayor, o sea, un local comercial o una unidad comercial muy bien ubicada en el centro comercial de una ciudad suele tener una barrera de entrada, digamos, bastante alta, o sea, la inversión es mayor. Y tenemos un cierto riesgo de los ciclos económicos del país, es decir, en momentos de crisis podemos llegar a tener vacía directamente la unidad o podemos llegar a tener inquilinos que no pueden afrontar el alquiler. De estas 5 inversiones o 5 grandes grupos de inversiones que hablamos, no podríamos decir que uno es mejor que otro. Muchas veces depende de la situación social y económica del país y del valor del dólar, pero sobre todo saber si una opción es mejor que otra no lo vamos a saber en sí intrínsecamente con cada opción, sino que lo vamos a saber dependiendo del inversor que llegue. Es decir, del perfil del inversor y del objetivo que quiere lograr es donde vamos a encontrar cuál de estas 5 opciones es mejor para ese inversor. Recordemos siempre que, de todas formas, cuando hablamos de inversiones, siempre la diversificación es el punto clave, porque eso es lo que nos va a dar en distintos momentos económicos del país, regional o incluso mundial, la posibilidad de no perder en toda nuestra diversificación, porque siempre va a haber alguna inversión que esté mejor que otra en ese punto. Volviendo entonces un poquito a lo último que estabas comentando, lo más importante es entender tu perfil de inversor para saber cuál es la mejor inversión para vos. Entender el perfil de inversor es más importante o es el primer paso antes que elegir el producto al que vas a invertir. No existe la inversión perfecta. Existe la inversión que mejor se adapta con tu situación actual, con tu perfil inversor y con los objetivos que querés lograr con esa inversión. Lo que para un inversor puede ser un éxito, para otro inversor puede ser un completo desastre. Entonces vamos a avanzar en el perfil de inversor. ¿Cómo hacemos para conocer tu perfil de inversor? Dentro de lo que son los perfiles del inversor nos vamos a encontrar con 3 grandes grupos. Un inversor conservador, un inversor equilibrado o moderado y un inversor agresivo. Para un inversor conservador, el principal objetivo de su inversión es la seguridad, la estabilidad y la protección de su capital y sus ahorros. ¿Qué prioriza este tipo de inversor? El bajo riesgo, unos ingresos constantes y la tranquilidad y estabilidad. ¿Cuáles son los modelos de inversiones recomendados para este perfil de inversor? Vamos a ir con la compra de activos para renta fija, para generar renta pasiva. Esta es la mejor inversión para un perfil conservador. Alquiler residencial tradicional, digamos. Y también otra opción podría ser terrenos, la inversión en terrenos en zonas de crecimiento a largo plazo. Cuando hablemos de un inversor conservador, de un perfil conservador, el objetivo principal de este tipo de inversores es generar seguridad, estabilidad y una protección de su capital y de sus ahorros. ¿Qué prioriza este tipo de inversor? Prioriza ingresos constantes, seguridad, tranquilidad y bajo riesgo. ¿Cuáles son los modelos recomendados de inversiones para este tipo de inversor? Renta fija, renta pasiva, alquileres tradicionales permanentes y podría ser también inversiones en terrenos
con una plusvalía a largo plazo. Para hacer gráficos con este tipo de inversor, la frase que define a un inversor con perfil conservador es: prefiero dormir tranquilo a ganar un poco más. Y este es el momento justo para recordar una cita de Warren Buffett que dice: la primera regla de la inversión es no perder dinero. Y la segunda regla es no olvidar la primera. Perfil de inversor equilibrado o moderado. El objetivo principal de este inversor es combinar flujo de ingresos con plusvalía. Prioriza llegar a una rentabilidad razonable, pero sin asumir demasiados riesgos. Las inversiones o los tipos de inversiones que más podrían acordar con este tipo de perfil son las inversiones en pozo y esperar a que se valoricen, o la inversión en propiedades construidas destinadas, por ejemplo, a alquiler turístico para generar un cash flow. ¿Cuál es la frase que define a este tipo de inversor? Quiero generar un poco de liquidez hoy, pero también quiero capitalizarme a futuro. Una frase memorable que puede identificar a este tipo de perfil es una frase de Robert Kiyosaki que dice: no trabajes por el dinero, hace que el dinero trabaje por vos. El último perfil de inversor que vamos a encontrar es el perfil del inversor agresivo. El objetivo principal es maximizar la rentabilidad en el menor tiempo posible. Prioriza oportunidades, riesgo controlado y crecimiento acelerado. Los modelos de inversión que más encajan con este tipo de perfil son unidades y locales comerciales o industriales que tienen un poco más de rentabilidad, pero a veces un poquito más de riesgo. Y el flipping inmobiliario podría ser otra opción también para este perfil. La frase que define a este tipo de inversor es: estoy dispuesto a correr riesgos porque busco escalar rápido. Un inversor reconocido, Andrew Carnegie, solía hablar sobre este tipo de inversiones y solía decir que los agresivos suelen ser quienes piensan en grande, diversifican y entran en los modelos más ambiciosos de inversión. Para conocer un poquito más sobre estos perfiles de inversor, puedes ingresar y navegar en la web. Vas a encontrar distintos cuestionarios, test, con preguntas que son sencillas y que te llevan algunos minutos, y vas a poder profundizar un poquito más sobre tu perfil y sobre tu umbral de riesgo que estás dispuesto a correr. De todas formas, hay que tener en cuenta que tu perfil puede ir cambiando a lo largo del tiempo. Somos seres humanos, todos vamos cambiando a lo largo del tiempo. Y lo que hoy puede ser un perfil conservador, el día de mañana puede ser un perfil equilibrado. Sobre todo en el real estate, cuando uno va iniciándose y va ganando terreno en este rubro, generalmente va ganando más seguridad a medida que va conociendo un poco más este tipo de inversiones y suele ir modificando su perfil a ganar un poquito más de riesgo. Más allá del perfil del inversor que tengas o de la inversión que te recomendaron hacer en este momento, recordá que la inversión inmobiliaria funciona solamente cuando se adapta a tu vida, a tu familia y a tu visión de futuro. En virtud de todas las opciones que hay en el mercado para invertir en el rubro inmobiliario, muchas veces escucho en algunos amigos de amigos, ciertas objeciones para invertir en el rubro del real estate. Una de ellas es que es arriesgado. Dependiendo de la opción que tengas en el mercado donde vas a invertir, podría haber un cierto margen de riesgo. Sin embargo, tened en cuenta y recordad siempre que el real estate es una de las inversiones financieras menos arriesgadas, porque pase lo que pase en la economía nacional, regional o mundial, siempre el ladrillo va a estar ahí. Puede ser que decaiga tu rentabilidad, definitivamente puede ser que llegue a ser nula si hay alguna crisis financiera muy fuerte u otro tipo de crisis. Sin embargo, la propiedad siempre va a estar. Por supuesto que, como todas las inversiones, hay que elegir el timing perfecto para salir de esa inversión o para entrar en otra. El secreto para invertir en real estate es estar bien asesorado con alguien que conoce el mercado, que conoce las tendencias y que conoce la plaza. Otra de las cosas que suelo escuchar es: necesito mucho capital para invertir en real estate. Es verdad que en general en las propiedades, sobre todo construidas, la barrera de entrada es un poco alta comparada con otras inversiones, pero ten en cuenta que las opciones en el mercado hoy del real estate son muchas. Inclusive hay productos que son más económicos y además que se pueden financiar. Y aún así, si estás interesado en invertir en real estate, con algo que esté apalancado sobre el real estate, pero no comprar una propiedad porque
realmente no le vas a dar un uso específico, sino solo estás buscando inversión segura, hay otras opciones que también están apalancadas en una propiedad y que no necesariamente es comprar un departamento. Hay opciones. Investiga el mercado, asesorate con alguien de confianza porque es una de las inversiones más seguras a futuro. En los 14 años que llevo de real estate, vi clientes muy satisfechos con sus inversiones y que fueron logrando su visión a largo plazo, pero también vi clientes muy frustrados. Y la diferencia siempre estuvo en elegir la estrategia correcta para el perfil correcto. Cuando hablamos de estrategia correcta, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando, por un lado, de estar bien asesorado con una persona que conozca la plaza, la locación donde tenés pensado invertir, que tenga experiencia, que sea profesional y que además conozca las tendencias del mercado del real estate. Pero además, para sumar a esta estrategia, también tenés que tener muy en cuenta los factores exógenos que pueden modificar la situación de tu inversión. En el caso de la Argentina, el valor del dólar, el gobierno y las decisiones de gobierno que se están tomando, o sea, la situación económica del país. Tu estrategia va a estar basada entonces en esas cosas, en el valor del dólar hoy, en cómo está el valor en relación al costo de la construcción, el valor del dólar en relación al costo de la construcción, cuáles son las medidas que está tomando el gobierno que pueden afectar al mercado, qué tipo de gobierno tenemos actualmente, qué situación económica, y estar bien asesorado con alguien que conozca muy bien la locación donde vas a invertir es fundamental, tener en cuenta todas esas variables para poder tener una buena estrategia de inversión. Para darles un ejemplo concreto, en San Martín de los Andes, inmediatamente post pandemia, el valor del dólar estaba en un muy buen momento para la construcción, o sea, rendía muy bien para construir. Por tanto, la gente de las grandes ciudades que estaba viviendo una crisis existencial inmediatamente post pandemia y que encontraba en la Patagonia un lugar donde podía proyectar la vida en familia con una alta calidad de vida, invirtieron muchísimo en tierra porque en ese momento el dólar se daba muy bien para construir, o sea, rendía muy bien al costo de la construcción. Por tanto, invertían en tierra proyectando hacer su casa. Actualmente, al día de hoy, 2025, el costo de la construcción en dólares está muy alto. Sin embargo, en contraposición con esa situación, el valor del metro cuadrado del usado está todavía a muy buen precio, en valores crecientes, pero todavía se pueden encontrar muy buenas oportunidades. Por tanto, en la situación actual, con el gobierno actual, con la situación económica actual y con el valor del dólar actual, si podés lograr un buen asesoramiento inmobiliario en la locación donde vas a invertir, podés conseguir buenas oportunidades en el mercado de usados. Antes de cerrar este video, te quiero dejar un mensaje referido al libro La psicología del dinero de Morgan Housel. Él en el libro explica de manera muy sencilla que las habilidades emocionales son mucho más importantes que los conocimientos técnicos sobre el dinero al momento de invertir. En otras palabras, no se trata de ser el genio de las finanzas y de los números. Se trata de tener paciencia, disciplina, visión a largo plazo y la capacidad de mantener la calma incluso cuando los mercados se mueven. Esa es la verdadera diferencia entre los que construyen riqueza y quienes se quedan en el camino. Te recomiendo que leas este libro, La psicología del dinero de Morgan Housel, porque realmente deja al desnudo que los conocimientos técnicos, si bien son fundamentales, no son los más importantes para invertir en real estate. En el próximo video vamos a profundizar un poquito más sobre la rentabilidad real de una inversión. Suscríbete para no perdértelo. Y si querés que te acompañe en tu inversión inmobiliaria, te dejo en la descripción mis datos.